monte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a él, y su gloria está aquí. Diga: está en mi casa y sobre mí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Damos gracias a Dios por nuestras vidas, porque nos tiene aquí una vez más dirigiendo y predicando la palabra, ¿verdad? Del Evangelio de Cristo. Esperamos que sus vidas puedan ser edificadas a través de ella y que sea Dios, ¿verdad? Moldeando, transformando, edificando nuestras vidas. Así que hoy tengo el privilegio, ¿verdad?, de estar acompañada con la pastora, así que yo la voy a dejar para que ella les salude. Buenas noches, amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Este es un nuevo día que Dios nos ha permitido poder despertar, abrir nuestros ojos, y nos ha permitido realizar todas nuestras actividades durante el día. Ya se acerca la noche, así que bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado fortaleza y nos ha permitido estar aquí en esta noche para predicar su palabra. Siempre digo, para mí es un privilegio predicarla y traer las buenas nuevas de salvación a su vida, a mi vida y a cada uno de ustedes que están con nosotros. Les pedimos si les gustaría compartir esa transmisión a través de la plataforma de las redes sociales. Son todos bienvenidos. Los que se conectan con nosotros por primera vez, les invitamos para que se pueda suscribir a YouTube y pueda activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros programas de Mujer Diligente todos los lunes a las 7 de la noche, y nuestros servicios de adoración que son transmitidos a través de las plataformas de Facebook y YouTube también a las 3 de la tarde. Así que bienvenidos, y estamos listos para empezar, y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude, que nos direccione, que ponga esas palabras de sabiduría en nuestra boca para que sea de bendición a su vida. Así que Padre, te damos gloria, te damos honra, te exaltamos, te glorificamos, Padre bueno. Padre eterno, gracias. Te rogamos que te quedes con nosotros, Espíritu Santo, que nos ayudes, oh Dios, que uses nuestras manos, nuestra boca, que de nuestro ser salga palabra, Dios, de edificación, palabra de sabiduría, para que pueda, Dios, dar fruto a cada persona, para que pueda dar ese fruto en cada corazón, para que pueda, Señor amado, instruir, capacitar, redarguir en todo tiempo. Te damos gloria y honra. Depositamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de nuestras vidas para que sea de bendición a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que amén. bueno, Pastora Lurvin, el privilegio es mío. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Amén. Pónganse cómodo, ¿verdad? Amén. Ahí en
en su hogar. Y hoy traemos un tema poderoso que Dios ha ministrado en nuestras vidas, nuestro corazón, a través de su palabra. Y el tema de hoy es: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted podrá decir, bueno, o estoy débil o estoy fuerte. Es como contradictorio, ¿verdad? Que no sé, tal vez usted diría, no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. Pero Dios es poderoso. Así es. A través de su palabra, Él nos muestra y nos deja promesas, enseñanzas para que nosotros podamos seguir y podamos aplicarlas en nuestras vidas. Vamos a comenzar. Antes de leer donde encontramos esta palabra, vamos primero a comenzar con el concepto de qué es débil. Débil, tengo de acá, dice que tiene poca fuerza o poca resistencia anímica o moral para soportar o afrontar desgracias o situaciones difíciles. Amén. Esto es lo que quiere decir débil. No sé si usted en este momento se está sintiendo débil o ha pasado por debilidades en donde Dios es quien ha fortalecido sus vidas. Pastora, no sé si tiene algo que agregar con lo de... Amén. Sí, a veces la carne tiende a sentir momentos de debilidad, momentos de flaquencia donde sentimos, wow, ya no puedo más, me siento desvanecida, físicamente desvanecida. Y es ilógico a veces decir, bueno, cuando soy débil soy fuerte. Son fuertes declaraciones, ¿verdad?, las que hace el apóstol Pablo, pero en la carne podemos sentir esa debilidad, pero en el espíritu es cuando nos fortalecemos. Pero bueno, vamos a entrar a la palabra para que podamos entender mejor a lo que se refería el apóstol Pablo. Hace estas grandes declaraciones que cualquiera en lo natural, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, y diría, Pablo estaba vuelto loco. Realmente estaba loco. Estaba loco por Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Lo lee? Está bien, léele. Ok, bueno, lo voy a leer. Entonces se lee la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 12, versos 7 al 10. Amén. Así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y wow, son una gran expresión, porque ¿quién se goza en la tristeza? ¿Quién se puede gozar en la enfermedad? ¿Quién se puede gozar en las atribulaciones, en la persecución? Para que Pablo se haya expresado de esta manera, como dice que se le fue dado un aguijón en su carne. Amén. Y un aguijón es como un dolor profundo, una enfermedad, una situación muy difícil en la cual el apóstol Pablo estaba pasando, mas sin embargo dice que se gloría y que se fortalece en su debilidad. ¿Cómo es posible que pueda uno llevar esa fortaleza en el momento más difícil de su vida? ¿Cómo es posible que podamos sentirnos fuertes en la enfermedad o en la tristeza o en el dolor, en el abatimiento de espíritu? ¿Cómo un ser humano puede llegar a expresarse de ese modo? Porque es que el apóstol Pablo sabía quién era su fortaleza, quién era él en Cristo, o sea, de dónde venía su fuerza. Amén. Pero no quiero entrar tanto en detalles, sino que más adelante vamos a ir desglosando ahí poco a poco a lo que se refiere la Biblia, la palabra de Dios, porque no quiero como adelantarme. Amén, gloria a Dios. Y es que realmente Pablo estaba loco, ¿verdad? Él sabía lo que estaba diciendo. Pues él, si usted se va a las lecturas más atrás de lo que nosotros estamos leyendo, pues Pablo había tenido muchas revelaciones, había sido llevado al cielo. Porque pasa que muchas veces, pastora, cuando nosotros de repente pasa en nuestras vidas que
queremos exaltarnos Amén. de lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos ha mostrado. Y muchas veces este tipo de debilidades son necesarias en nuestras vidas para poder reconocer que dependemos de alguien. Amén. Padre, Pablo, él lo que quería dar a demostrarnos, lo que nos está demostrando, Amén. es que nosotros en medio de las dificultades tenemos que aprender a glorificar Amén. a Dios. Tenemos que aprenderle, porque Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente. Amén. Que muchas veces queremos gloriarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y dice que le fue dado un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Imagínense, qué tremendo. De alguna manera, con la exaltación, nosotros le damos algún tipo de poder al enemigo para Amén. que él haga con nosotros lo que él quiere. Amén. No, y me gusta como dice el apóstol Pablo en un versículo, cuando habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1, me gusta como dice, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla, la palabra que leímos anteriormente, él dice que un mensajero de Satanás me bofetee para que yo no me exalte, para que yo no me gloríe, para hacerse débil, porque lo que pasa es de que a veces en nuestra carne nos sentimos fuertes, nos sentimos nos sentimos el ego, la vanidad, la vanagloria de la vida, y a veces, Pastora Lurvin, Dios nos da dones, nos da talentos, pero los dones y los talentos que Dios nos da son para edificar al pueblo de Cristo y para nuestra propia edificación, no para gloriarnos de decir, bueno, yo soy acá, yo soy el apóstol, yo soy el maestro, yo soy el pastor, porque hoy en día hay muchos profetas, hay muchos maestros, hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, pero no hay muchos siervos. Exacto. No hay muchos siervos, porque todos dicen, yo soy el título generalmente, y me gusta como dice la lectura. Pablo dice, siervo de Jesucristo. Primero dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Amén. Entonces, el título va de segundo, porque nosotros somos siervos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que venga un mensajero de Satanás y me afetee para debilitar mi carne, exacto, para no gloriarme, para no ser Pablo, sino ser el siervo de Cristo. Porque la carne a veces, pastora, se envanece. Sí. La carne le gustan los aplausos, a la carne le gustan los elogios, a la carne le gusta la fama. A la carne le gusta ser reconocida. Ajá. Entonces, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Es una lucha constante. Amén. Porque nosotros, para poder ser fuertes en el espíritu, tenemos que morir a la carne. Amén. Por eso es que Dios no quiso quitarle el aguijón a Pablo, aunque en 3 veces le dijo, quítame este aguijón. Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Qué pasa aquí? Que a veces hay padecimientos en nuestra vida que son necesarios que estén ocurriendo. Amén. Porque es que Dios está trabajando. Y he aprendido algo, Pastora Lurvin, que a veces hay personas que están enfermas y Dios y se ora por ellas, se les impone las manos, y hay promesas de parte de Dios en donde dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Y que dice la palabra que toda enfermedad será curada en el nombre de Jesús, y que nos dice que nosotros pondremos las manos y los enfermos serán curados. Amén. Lo que pasa que a veces no ocurre la sanidad porque a veces hay falta de perdón, porque a veces hay un trato personal de Dios con nosotros, porque a lo mejor no es el tiempo, no es la voluntad de Dios, y Dios está trabajando en alguna área de nuestras vidas para debilitar la carne. ¿Y qué pasa cuando debilita la carne? Entonces el espíritu crece. Amén, amén. Porque es necesario morir. Él mismo dijo, el que quiere ser mi discípulo, amén, tome su cruz, muera, ¿verdad? En sí mismo tenemos que morir, tomar, amén, la cruz
y seguirle a Jesús. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Y eso es lo primero que Él pide, que nos neguemos a nosotros mismos, que dejemos de ser nosotros mismos para que Cristo pueda vivir y el poder de Él se pueda manifestar en nuestros corazones. Y yo venía meditando en lo que se está diciendo acerca de las enfermedades. Hay cosas que en la voluntad permisiva de Dios Él lo deja que pase. Amén. ¿Verdad? Entonces, porque muchas veces decimos, pero si yo voy a la iglesia, ¿y por qué no me sano? Amén. De repente esa es la única forma en la que usted o yo podemos ir a la iglesia. De repente es la única forma en que usted o yo podemos ir a la presencia de Dios. Amén. Entonces, Él pone un aguijón en nuestra carne. Dice que un aguijón es, bueno, creo que la palabra lo dice, aguijón, algo punzante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál aguijón sería el suyo? ¿Qué es eso que lo mantiene debilitado? Recuérdese que Dios nos fortalece cuando nosotros somos débiles. Amén. Pero no debemos de olvidarnos de la dependencia total y absoluta que nosotros tenemos a Dios, que debemos siempre reconocer eso, que con nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Amén. Así es. Dios, si permite ciertos acontecimientos en nuestra vida y son dolorosos, es por alguna razón. Amén. Y es siempre para llevarnos a un nivel mayor de fe, de esperanza. Y esto me trae a la memoria Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ninguno como él. Entonces Dios tenía un alto concepto. Job era un hombre íntegro delante de Dios y es recomendado a Satanás. ¿No has considerado? Y le fue puesta una enfermedad a Job. ¿Podría ser ese el aguijón de Job? Era el aguijón de Job. Le fue puesta esa enfermedad y Dios lo permitió Exacto. que pasara, porque para Dios lo estaba recomendando, porque era un corazón íntegro. Amén. Entonces a veces también somos probados en alguna parte de nuestra vida. Amén. Porque a veces es necesario nuestra fe debe ser probada. Así que ningún aguijón, la palabra dice, el apóstol Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni persecución. Entonces hay algo en nuestra vida que nos separa del amor de Dios. Todas las cosas nos deberían acercar más a Dios. Exacto. Se supone que para eso debería de ser, para acercarnos, porque Amén. esto era lo que permanecía en Pablo. Él dice que 3 veces había orado para que el Señor se lo quitara y no se lo quitó. No se lo Entonces quitó. aquí podemos ver que también hay cosas que le pedimos a Dios y que Él, o sea, simple y sencillamente no lo va a hacer. Porque de repente eso es lo que te está manteniendo de pie, de repente eso es lo que te está manteniendo o llevándote a Amén. fortalecerte, ¿verdad? Entonces Dios es poderoso, Dios es Amén. poderoso y es tremendo, porque le dice a Pablo, bástate mi gracia. Y me gusta al principio porque dice, ¿de qué? De gloriarme. Y cuando usted hablaba de Job, digo yo, quien exaltó a Job, quien se glorió de Job fue el mismo Dios. Fue el mismo ¿No Dios. has considerado mi hijo Job? ¿Ah? Él es temeroso, él es íntegro. O sea, Dios lo estaba gloriando. No había Entonces, otro en la tierra como Job. exacto, pero ¿quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo Dios. Pero muchas veces hay personas que se inflan se glorían. y dicen, yo he conocido personas que dicen, yo tengo la unción, yo tengo la unción. Y la verdad que ni las moscas se mueven, pues. Entonces, es importante que quien nos dé, si alguien se va a gloriar de nosotros, que sea Dios, ¿verdad? No nos Amén. exaltemos nosotros mismos. Y tenemos un punto acá, dice, las debilidades no nos permiten gloriarnos de sí mismo. ¿Y esto por qué? Amén. Porque nosotros no somos quien hacemos las cosas, pastor. Es el Espíritu Santo de Dios, es el que opera y el que hace posible todas las cosas. Si él quiere, sana, y si Él quiere, liberta, si no, el que Él salva. A veces hacemos diferentes actividades y ofrecemos lo que a veces no tenemos. Amén. A veces nos gloriamos diciendo, bueno, vengan 3 noches de campaña, de poder, de milagro, de unción, cuando no sabemos lo que Dios quiere hacer. Entonces no nos gloriemos de lo que nosotros no tenemos, porque el Espíritu Santo es el que hace como Él quiere. Amén. Voy a leer el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Vamos a esperar que lo pongan en pantalla. Dice, digo pues,
por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. No tengamos, dice, el más alto concepto de nosotros mismos, sino que hablemos de nosotros con cordura. Amén. Y que le demos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, para que la gracia se manifieste en nuestras Amén. vidas, debemos reconocer de que somos débiles. Amén. En algún momento de nuestras vidas tenemos que reconocer que para que haya gracia, para que esta gracia se manifieste en nosotros, tenemos que reconocer que dependemos completamente de Dios, que Amén. somos insuficientes si Dios no está en nuestras vidas. Amén. Si el Espíritu Santo no nos guía, nosotros nada podemos hacer. Es por eso que la gracia de Dios se nos es dada por gracia. Es algo que recibimos, es un regalo que se recibe. Amén. Por gracia. Amén. Y es bueno también recordar que nosotros humanamente no somos perfectos. Amén. Y debemos de reconocer la grandeza y el señorío de Dios, de dónde proceden los dones, y ser agradecidos con Dios por Amén. los dones que se nos han otorgado. Ser humildes, sencillos, para poder ministrar los dones de forma humilde. Amén. Para que Dios se pueda perfeccionar en nosotros, para que así el poder de Dios se pueda perfeccionar en nosotros, para que cuando nosotros morimos a la carne, a la vanidad, a la vanagloria de la vida, al ego, al egoísmo, al yo interno, entonces es cuando el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestras vidas y vamos a poder ser usados por Dios. Amén. De la manera que Él quiere, no por lo que nosotros creemos que somos o lo que podemos hacer. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo este aguijón para recordarle quién era Dios, para recordarle a Pablo que el poder de Dios se iba a perfeccionar en él, que la gracia de Dios se iba a perfeccionar en él, y recordarle en todo tiempo que la carne tenía que morir, que la carne tenía que doblegarse para que el poder de Dios se glorificara, para que el poder de Dios se perfeccionara en la vida de Pablo y pudiera así entonces ser lo que Dios quería, ese hombre humilde. Y sí que tenía de qué gloriarse el apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse, pero siempre fue humilde y Amén. Dijo, no me glorío y ni me jacto de decir lo que yo soy, de lo que he visto, para no hablar como mucho de mí mismo. Exacto. Entonces tenemos que dejar de hablar tanto de nosotros y empecemos a hablar lo que verdaderamente importa, que es de la salvación y de Cristo Jesús. Amén, amén. Y es que cuando somos autosuficientes, es imposible de que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Es imposible, porque si no hubiese pecado, Amén. Cristo no hubiera ido a la cruz. Así es. No hubiese habido remisión, no hubiese habido lavamiento, no hubiésemos sido purificados por la sangre de Cristo. Entonces es necesario que nosotros de alguna manera, ¿verdad?, nos debilitemos. Amén. ¿Verdad?, para que el poder de Cristo se enaltezca en nuestras vidas. La palabra nos dice también que así como Cristo Dios levantó de los muertos a Cristo, con ese mismo poder, ese mismo Amén. poder es el que habita en cada uno de nosotros. Entonces, si Cristo está en nosotros, Él nos va a fortalecer. Amén. Así es. Y todas las debilidades tienen un propósito. Amén. Vamos a volver a leer 2 Corintios 12:9. Amén. Y el propósito, ya lo mencionaba la pastora, y en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y yo pienso, ¿verdad?, yo entiendo, cuando él dice, más bien de buena gana me gloriaré, dice en mis debilidades. Pablo reconocía que él era pecador.
Amén. Y es lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas, reconocer, yo soy pecador. Amén. Yo soy pecador, porque hago mentiroso a Dios si yo digo que no he pecado. Somos pecadores, debemos reconocer que somos pecadores y de dónde Cristo nos sacó, Amén. ¿verdad? Porque Él dice que nos saca del hoyo, del lodo cenagoso, Así ¿verdad? es. Para poder ponernos en lugares celestiales. Amén. Reconozcamos siempre de dónde Dios nos sacó y sobre todo a dónde Dios nos tiene, pero no por obra nuestra, Amén. sino por la gracia y la misericordia de Dios. Así es. No, y es importante también saber que cada proceso, como usted decía anteriormente, a lo mejor tiene un aguijón, pero Dios lo pone porque cada proceso en nuestra vida es porque Dios quiere que nos acerquemos más a Él, Amén. que le busquemos más a Él. Hay personas a veces que abandonan el camino de Cristo, abandonan su posición en Cristo. Entonces, a veces Dios trata de esta manera con ellos para traerlos, para que de esta manera podamos acercarnos. Yo he aprendido a lo largo de esta vida que cada proceso en mi vida me acerca más a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque me siento débil, me siento sin fuerza, pero cuando yo busco a Dios a través de la oración es cuando yo me fortalezco. A través de la búsqueda es cuando yo digo, bueno, mi hombre pues humanamente se puede desvanecer, pero mi espíritu cuando toma esa fuerza levanta mi carne. Exacto. Entonces Dios lo que quiere es que muera nuestra carne a los deseos de este mundo. Amén. Que muera la carne a la mala manera de vivir, que muera la carne a los pecados de este mundo, porque a veces la carne crece tanto, que se envanece tanto, que se olvida de Dios. Amén. Entonces la carne se envanece en su orgullo, en la vanidad, que se olvida que hay un Dios, que de Él proceden todas las cosas. Amén, amén. Y es necesario reconocer eso, que somos pecadores. Amén. Somos pecadores, que esos aguijones son necesarios en nuestras vidas para reconocer que Cristo es Amén. quien murió por nosotros y somos salvos por gracia. Así es. Así que si usted está pasando alguna dificultad en su vida, en este momento, en este tiempo, no se olvide de que Cristo le ama, Amén. de que Cristo puede fortalecer su vida, de que Cristo es el dador de la vida, es el que Amén. es el que nos limpia de todo pecado, es el que nos ama con ese amor de Padre Amén. inexplicable. Así que si en esta hora usted está pasando por una dificultad en donde se siente débil, es tiempo de volverse a Cristo. Amén. De repente lo que Dios está haciendo es llamándolo a que usted se vuelva a Él, que no le dé la espalda. Algo que me ministraba mucho el otro día es que Dios nos ha dado la coraza, ¿verdad? Esas Amén. vestiduras. Pero si usted ve, todas esas vestiduras se colocan del lado de enfrente. De frente, sí. En la espalda prácticamente como que estuviera desprotegida. Entonces, si la ha puesto de enfrente la coraza, el escudo, el cinturón, el casco, es para que no salgamos huyendo. Porque es que si usted, o sea, al salir huyendo, usted da la vuelta. Amén. Y si da la vuelta, se queda de espaldas. Entonces, cualquier cosa, Le o sea, puede- caería muerto. Entonces, por eso nos tenemos que revestir de la coraza del Espíritu Santo. Esa coraza fue dada para que no saliéramos huyendo. Amén. Amén. Así que usted, si está a punto de huir, es mejor que no lo haga. Si Amén. usted ha dicho, no, aquí no me gusta, porque aquí no me atienden, aquí no pasa esto, aquí no lo otro, ponga cuidado Amén. a sus pensamientos y escuche bien quién es que le está hablando. Amén. Sí, me gustaría leerle la cita bíblica en Romanos 8 acerca de lo que nos pueda separar del amor de Cristo. Eso está en Romanos 8:35 y dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, ¿qué nos está separando de Dios? ¿Qué nos está separando? Recordemos, como les decía, cada proceso es para acercarnos, para que la gloria de Dios se manifieste. Dios quiere manifestar su poder en cada uno de nosotros. Dios quiere glorificarse, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que estemos cerca de Él. Para eso es que Dios nos llama
Así que si hay alguna dificultad, alguna situación difícil en su vida, no es para que salga corriendo, como dice la pastora Lourdes, sino para que se acerque más a Él. No es para que huya de la presencia de Dios, sino que para que le busque, para que reconozca el poder, la gloria. Y si usted dice, bueno, tengo tantos años con este dolor, con este padecimiento, a lo mejor el aguijón es una falta de empleo, a lo mejor el aguijón que usted tiene es tristeza, a lo mejor es una tribulación, a lo mejor lo están persiguiendo, a lo mejor no ha alcanzado el sueño anhelado, a lo mejor hay algo que usted no ha recibido de parte del Señor, algo que usted está pidiendo durante muchos años y usted no lo ha recibido. Créame que en un momento Dios se va a perfeccionar, Dios se va a glorificar, pero usted no huya de la presencia de Dios, sino que este proceso, que este acontecimiento que está ocurriendo en su vida lo acerque más a Él. Amén. Y créame que Dios le va a fortalecer, le va a ayudar y le va a dar victoria sobre todas las cosas, pero depende de su búsqueda, depende de su fe. Amén. Jesús en su tierra, dice la palabra, que Él no pudo hacer milagros en su propia tierra porque Amén. No creyeron en Él, porque había mucha incredulidad en Él. A lo mejor, si usted tiene una aguijón y Dios no se lo ha quitado, ¿será que usted está creyendo en Jesús que Él puede hacerlo? ¿Está que usted tiene falta de fe, tiene incredulidad, tiene falta de perdón o alguna situación que a lo mejor no podamos mencionar en este momento porque a lo mejor es diferente a lo que estamos hablando? Pero si hay alguna cosa que no ha recibido de parte de Dios, búsquelo para que Dios pueda glorificarse en su vida. Amén. Conozco a alguien que me decía hace un tiempo atrás que él padecía de un dolor en el costado de su estómago. Y me decía de que mientras él servía a Dios, ese dolor no le daba. O sea, no había ninguna molestia. Pero cuando él se apartaba, dice que eso era lo que lo volvía a Cristo. Porque empezaba el dolor. Y impactaba mi vida de alguna manera, porque es que realmente el apartarnos de Cristo es un terrible mal. Amén. Para nuestras vidas, porque fuera de Cristo, fuera de mí, dice el Señor, nada puedes hacer, absolutamente nada. Pero cuando Pablo habla, que dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, está pasando por tribulación, espada, dice, está siendo perseguido. A veces corremos, pastora, sin ser perseguidos. Sin ser perseguidos, por las mismas concupiscencias, el mismo pecado, nos Amén. Hace correr, huir. Amén, amén. Entonces debemos de darle la importancia debida a la gracia de Dios en nuestras vidas. Recordemos que eso es un regalo maravilloso. Amén. De parte de Dios para nosotros. Amén, gloria al Señor. ¿Y qué es un aguijón? Un aguijón en la carne, tenemos un concepto acá, dice, consistía en una variedad Amén. De tentaciones físicas y espirituales, como también pueden Amén. Ser enfermedades. Tentaciones físicas y espirituales, mi amado hermano. Tentaciones físicas puede ser pues las mismas concupiscencias con las cuales nosotros somos tentados. Amén. ¿Verdad? Porque somos tentados por lo que a nosotros nos gusta. Y cuando dice tentaciones espirituales, es cuando nosotros queremos la gloria para nosotros, cuando nosotros decimos o creemos que lo que sucede es porque nosotros de repente oramos media hora, una hora, y que por eso sucedieron todos los milagros que de alguna manera pasan. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros no nos gloriemos, que ese aguijón de alguna manera va a estar ahí siempre para recordarnos quién nosotros somos. Amén, amén. Y debemos pues de vivir en el Espíritu como Dios quiere. Y Amén. Me gustaría leerles Gálatas en el capítulo 5 y verso 16 al 17. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a dar un poquito de tiempo, a ver que Multimedia me lo vaya poniendo en pantalla. Bueno, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ven, entonces es una lucha constante.
es una lucha constante que tenemos todos los días, porque la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa, y lo peor de todo, que la carne y el espíritu duermen juntos, o sea, duermen juntos. Pero Dios nos manda a vivir en el espíritu. Cuando nosotros vivimos al espíritu, la carne literalmente tiene que morir. Amén. A los deseos, a nuestros propios deseos, para que crezcan los deseos de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, para que Dios pueda manifestarse, para que Dios pueda darnos esos dones y talentos, para que nosotros podamos ponerlos al servicio del Señor. Amén. Ser servidores de Cristo. En la Biblia, cuando Dios se refiere a un hijo suyo, dice mi siervo. Mi siervo, siempre dice mi siervo. Amén. Entonces es importante, antes de ser llamado, como dice el apóstol Pablo, soy siervo de Cristo. Antes de poner nuestros intereses primero, pongamos los intereses del Señor para que Dios pueda glorificarse. Como les decía, Jesús quiere sanarlo, Jesús quiere libertarlo. Amén. Pero usted está teniendo la fe que necesita, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón. Amén. Entonces Jesús, Él es el mismo de ayer y de hoy. Pero si la salud no ha llegado, o si el aguijón que usted está pasando en este momento aún no ha tenido solución, espere el tiempo de Dios, y yo sé que en su momento Dios lo hará. Amén. Dios lo hará posible. Amén. ¿Y quién va a gobernar en nuestras vidas en cuanto al espíritu y la carne? El que más alimentemos. Así es. El que más alimentemos. Si usted alimenta más la carne, créame que ni siquiera se va a congregar. Amén. Pero si alimentamos al espíritu, si es lo que más alimentamos, es al Espíritu Santo, a nuestro espíritu, perdón, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a vivir agradando a Dios. Amén. ¿Verdad? Porque algo que yo compartía con alguien, y es que a mí me han preguntado, ¿por qué tanto culto? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto? ¿Y por qué ustedes no se quedan un día, un domingo? ¿Por qué están siempre ahí? Entonces, le digo yo, cuando uno decide servir a Dios, uno se olvida de uno mismo. Amén. Y nos ocupamos de la obra de Dios con amor. Cuidamos nuestra salvación con temblor, porque hay que cuidarla. Y servir a Dios es nuestra pasión, es nuestro deleite, y eso es lo que debe ser para todos nosotros. Amén. Un deleite. El servir a Dios es dejar de vivir nosotros mismos. Por eso, como decíamos al principio, cuando Él nos dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y tome su cruz. Cada día. Exacto. Cada día. Y sígame. Entonces es necesario que nos olvidemos de nosotros. Cuando digo olvidarnos de nosotros, no significa de que usted no pueda ir a un restaurante a comer, claro, de que usted de vez en cuando pueda salir de vacaciones con su familia, siempre y cuando no se olvide de hacer la voluntad de Dios. Porque yo, ¿qué hago con mi esposo? Bueno, mi familia nos hemos puesto en nuestros corazones servir a Dios con convicción, y pues tratamos de irnos, bueno, casi nunca vamos, pero bueno, las veces que hemos ido, tratamos de irnos los días que no afecten ningún horario de servicio, y si pues ya tiene que hacerse, pues ni modo, se hace. El asunto es que dejamos de vivir para vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y quiero agregar algo allí. Por ejemplo, a veces, como usted decía, hay personas que se quejan de que mucho culto, mucha actividad, mucho esto. Recordemos que a eso somos llamados. Amén. Y sabemos, y también he escuchado cuando las personas dicen, no, pero es que la familia es importante, el tiempo para la familia, porque es que tanto tiempo en la iglesia, y la familia, ¿qué? Claro, el ministerio empieza en la familia. Amén. Y Dios nos dio la familia para cuidarla, pero recordemos también que la palabra dice, háblale a tus hijos antes de acostarte, por donde vayas en el camino, a toda hora háblale a tus hijos de mí. Y también dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y también dice aquí en Mateo capítulo 10, verso 37, dice la Biblia, el que ama
a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Santo. Entonces, no somos dignos de Cristo si hay... La familia es importante, por supuesto, el tiempo en familia, pero a mí me preguntan cómo le hacemos. Bueno, separamos los días que no afecten, nuestra relación con Dios. Compartimos en familia, tenemos nuestro tiempo en familia, pero nuestra prioridad es agradar a Dios. Amén. Porque yo no puedo agradar a Dios si yo amo más a mi familia antes que a Dios, porque Dios estaba primero antes de mi familia y yo amo mi familia. Compartimos tiempo pero sabemos organizarnos. Exacto. Aquí va en el orden de prioridades que cada uno de nosotros tiene cada cosa. Para Amén. todo hay tiempo. En Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo de lo que se quiere debajo del cielo y todo tiene su hora. Así que nosotros somos administradores de nuestro tiempo. Amén. Y nosotros ponemos cada cosa en el orden de prioridades que están en nuestro corazón. Amén. Las cosas que van en primer lugar para nosotros son las cosas que más amamos. Exacto. Entonces, si Dios está en primer lugar, es porque usted lo ama. Amén. Pero si Dios está en segundo lugar, entonces usted lo ama de labios nada más. Este pueblo, dijo Jesús, de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. Amén. Amén. Y es que es cuestión de organización. Amén. Es cuestión de organización. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. Amén. Amén. Y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y dónde fue puesto el aguijón a Pablo? En la carne. La carne es débil. Dice que el espíritu siempre está dispuesto. Por decir al principio, lo que va a sobresalir de nosotros es lo que más nosotros alimentemos. Amén. Dice: velad y orar para que no entremos en tentación. Es necesario estar velando y orando, ¿verdad? Permanecer en el Espíritu, permanecer buscando la presencia de Dios, orando, velando, ¿verdad? Leyendo su palabra para no entrar en tentación. Que aunque Amén. nos sintamos débiles, pastora, tal vez físicamente por alguna enfermedad, pero si nosotros velamos y oramos, buscamos la palabra de Dios para ser alimentados, entonces vamos a ser fortalecidos. Amén. Amén. Porque Pablo decía que él se gozaba en sus debilidades, él se gozaba en sus tribulaciones. Y es ahí donde la palabra de Dios nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces él se gozaba, entonces iba a ser fuerte, obviamente. Amén. Porque ahí se cumple la palabra que Dios nos dice: mi gozo es vuestra fortaleza. Amén. Es su fortaleza. Gloria a Dios, aleluya. Aquí el propósito es buscar a Dios. Amén. En todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando las cosas estén bien, porque qué bonito, ¿verdad? Ir al templo cuando todo está bien, cuando estamos alegres, cuando todo marcha bien, cuando hay finanzas, cuando hay salud, cuando hay empleo, cuando hay casa, cuando hay carro, cuando hay familia. Wow, o sea, todo está bien. Amén. Levantamos manos santas al Señor con regocijo, con danza, con alabanza, con júbilo. Pero ¿y qué pasa cuando las cosas no están como nosotros queremos? De verdad somos adoradores. Por eso es que la palabra dice que Él anda buscando a los verdaderos adoradores, a los que le buscan en espíritu y en verdad, a los que le buscamos de veras. Amén. Entonces, somos adoradores en todo tiempo. Busquemos al Señor en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y amén. Cuando nosotros buscamos a través de la palabra, a través de la adoración, a través de congregarnos, buscar a Dios y congregarnos, para el que no lo sabe, es mandatorio. No dejéis de congregarse. No dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Y me parece, no estoy muy segura si en el Éxodo Dios le habla a Moisés y le dice: y harás congregar al pueblo, a ancianos y a niños. O sea, le dice a Moisés
que haga congregar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a congregarnos, a celebrarle fiesta. Amén. Para eso nos reunimos. Y cuando nosotros no tenemos una relación genuina con Dios, vamos a tender a cansarnos. Amén. El culto nos va a aburrir. Ir a la iglesia va a ser una pesadilla, va a ser algo cansancio, va a ser aburrido. Más sin embargo, yo estoy siempre a la expectativa, digo yo, ya quiero que llegue domingo, ya quiero que llegue viernes, ya quiero que llegue el día lunes. ¿Por qué? Porque yo quiero manifestar el amor de Cristo a través de mi persona. Quiero Amén. mostrar, leamos el versículo que les hablaba. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y sus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Y dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos, y bueno, ahí siguen. Pero entonces es mandatorio, obligado, tenemos que congregarnos. Amén. Y todavía nos quejamos. Queremos todo de Dios, pero no queremos hacer nada para Él. Nada. Queremos que nos sane, pero no queremos ningún tipo de relación con el dador No de la queremos sanidad. hacer ningún sacrificio cuando tenemos que hacer sacrificio vivo delante de Dios. Sacrificar nuestra carne, los deseos. La carne quiere dormir, la carne quiere... Yo tenía sueño hace un momento, llegué recién del trabajo, pero mire, estoy acá y ya siento mi espíritu avivado, siento Amén, la gloria fuerza a de Dios. Dios, porque mi debilidad, Dios me perfecciona su Amén. poder, me da fuerza, me da regocijo, me da alegría. Por muy cansada que yo venga del trabajo, Dios me da esa fuerza que necesito. ¿Por qué? Porque me deposito en Él, me rindo ante Él. Amén. Para que Dios derrame de su gracia y de su favor en mi vida, pero depende de nosotros. Amén, amén. Y es que la victoria es no por nuestras fuerzas, No. sino por lo que Dios hace, por Amén. el poder de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que Él quiere perfeccionar en nuestras vidas, su poder a Amén. través de nuestras debilidades. Y yo quiero que leamos 2 de Crónicas 20, del 1 al 15, para que nosotros reconozcamos que dependemos completamente de Dios. Amén. Y entonces Él obrará. 2 de Crónicas 20, del 1 al 15. Vamos a leer un poco. Y dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, Josafat tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te he edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que
se apartase de ellos y no les destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo, a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban ahí Jeasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra sino la de Dios. Me impacta mucho Amén. en esta lectura, porque Josafat, y es ahí donde nosotros aprendemos Amén. de la dependencia total Amén. y absoluta que debemos tener para Dios. Josafat dice que él, cuando se dio cuenta que toda esta multitud venía a perseguirles, tuvo miedo. Amén. Pero hay algo poderoso, pastora, y es que Amén. dice que él se humilló, La humillación. que él oró a Dios, buscaron el rostro de Dios, y como usted lo decía en la lectura anterior, hacer congregar a niños, a mujeres, él Congregó a todos, a las mujeres, los niños, a todos, a los hombres, Amén. a todos, a que se humillaran delante de Dios. Amén. Había de repente un aguijón o una debilidad en Josafat, y es que él tenía miedo. Tenía miedo. Pero él reconoció de su dependencia absoluta de Dios para con ellos. Entonces, muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas y confiamos en nosotros mismos, en que yo sí puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, o de repente nos apropiamos de los problemas y nos soltamos, no le dejamos a Dios que obre en nuestras vidas y nos hacemos fuertes en nuestra propia opinión, en nuestra propia vanagloria, y no dejamos que Dios actúe. Y es poderoso cuando Josafat, él reconoció su miedo delante de Dios. Amén. Dice: tengo miedo. Y algo que me gusta y me ministra, porque él dice: no sé qué hacer. Amén. No sé qué hacer. Él estaba buscando la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y Dios les dijo: quédense quietos, porque esta guerra no es de ustedes, es Amén. mía. Y es lo que Dios le dice a usted en esta noche: quédese quieto, deje de Amén. pelear en sus propias fuerzas, deje que mi fortaleza se apodere de usted en medio de esa debilidad. Amén. Gloria a Dios. Así es, la humillación y la búsqueda a Dios, el reconocer que nuestra fuerza viene de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Amén. Entonces Dios está allí. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No Amén. desmayes. Siempre hay palabra de aliento para nuestra vida. Lo que pasa es que como no queremos leer la palabra, no nos damos cuenta de las promesas de Dios. Amén. Para cada uno de nosotros. Y Josafat sintió temor, mas sin embargo, en su temor, en su debilidad, porque el sentir temor es una debilidad Exacto. física Se y bajan las mental. defensas, sí. Se bajan las defensas. Cuando una persona siente miedo de algo, inmediatamente las defensas se bajan. No hace mucho yo pasé un proceso y sí estaba orando y Dios me daba fuerza, pero sentí en mi espíritu que mis defensas estaban decayendo. Mas sin embargo yo buscaba a Dios y sentía que mis defensas a causa de un temor, pero Dios es tan misericordia que nos levanta a través de nuestra humillación, a través de decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre, ayúdame, fortaléceme, dame dirección, dame sabiduría. ¿Qué hago?
Josafat dice, no sé qué hacer. Mas sin embargo, de Dios vino respuesta. Amén. Si usted está esperando una respuesta de Dios, busque, clame día y noche y no se canse de clamar. Esto también me lleva a recordar la historia del gran Sansón. La historia de Sansón cuando se enamora de la filistea, de Dalila. Y pues ella insistía tanto en que él le revelara de dónde venía su fuerza. Todos sabemos que pues él era nazareo de nacimiento. Cuando Dios le dice a su madre, no beberás vino ni cortarás el cabello del niño cuando nazca, y así pues creían que la fuerza de Sansón venía del cabello. Mas sin embargo la fuerza de Sansón venía por cuando el Espíritu Santo caía sobre él. Pero fue engañado por el amor. Se enamoró de Dalila, lo engañó y lo atraparon porque ella le corta el cabello, porque él le dice a ella que en su cabello tenía la fuerza. Amén. Entonces perdió. Dios se aparta de él por la desobediencia de Sansón. Mas sin embargo, fue atrapado, fue encarcelado, y los filisteos, dice la palabra en Jueces, ahí en Jueces capítulo 16 en adelante, lo puede leer, dice que los filisteos sacaron los 2 ojos de Sansón y lo encarcelaron, y un día se reunieron más de 3,000 personas en un lugar, haga de cuenta, en un estadio. Amén. Y dice que querían divertirse con Sansón y lo sacaron afuera, pero él, y yo sí quiero leerles esta palabra, esta porción aquí. Amén. En Jueces 16, para que vea que cuando nosotros clamamos con un corazón arrepentido a Dios, Él se va a glorificar. Jueces 16, 28, porque no quiero leerlo todo, porque ya estamos casi terminando, aunque está bueno. El tema está muy poderoso. Dice, en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerza, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. El 29 dice, al decir esto, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo, y apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba, no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en vida. Gloria a Dios. Entonces, en su debilidad, estaba ciego, estaba encerrado, querían burlarse, se iban a divertir con él, no sé qué estaban. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Se querían burlar, lo dejaron ciego, mas sin embargo, en ese momento difícil donde él no podía ver, le dice al que lo lleva, ayúdame a palpar las columnas, e invocó el nombre de Jehová. Y vino el Espíritu Santo y vino sobre él, y esa fuerza se le fue de vuelta. Y sí murió, pero murió haciendo la voluntad de Dios, y mató más gente de la que había matado en toda su vida, más filisteos. Ahí se cumplen las promesas de Dios. Clamemos a Dios y Dios descenderá en nuestra ayuda. Dios descenderá para ayudarnos, para fortalecernos. En el peor de los momentos, Dios va a estar ahí. Amén. Y es que Sansón, Dios lo fortaleció en medio de su debilidad. En medio de su debilidad. Porque había quedado débil, ciego, sin nada, sin pelo, que se lo habían cortado. No, ya dice ahí la palabra que ya le había crecido de nuevo su cabello. Sí, pero había estado débil. Dios lo fortaleció. Amén. En medio de su debilidad. Amén. Y no crea que porque, como dicen, Sansón, ¿verdad? No, era porque el Espíritu Santo venía sobre él. Exacto. Entonces, pero hay una diferencia muy grande entre Sansón y nosotros. Dice que el Espíritu Santo, o la presencia de Dios, venía sobre ellos cuando era necesario. Amén. Lo bonito de ahora es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y por lo tanto Él vive en nosotros, y es el que nos redarguye en todo momento. El que está ahí con nosotros como consolador. Amén. Y es que
Cuando nosotros clamamos a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso, grande y temible en Amén. gran manera, cuando nosotros invocamos a nuestro Dios, cosas maravillosas suceden. Amén. Así que el aguijón de Sansón podríamos decir que era Dalila. Era ¿verdad? Dalila. Entonces, ¿cuál es su aguijón? ¿Cuál es esa debilidad a la cual no le permite a usted buscar de Dios? Recuerde esta palabra, que la gracia de Dios es para empoderarnos a nosotros Amén. en medio de nuestra debilidad. A Jeremías Dios le habló en la cárcel, en la Amén. cárcel en su peor Amén. momento estaba, cuando Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué momento de la vida está usted? ¿Qué tipo de aguijón es el que tiene usted? Amén. Nosotros en esta noche le motivamos a que corra a los pies de Cristo, a que clame para que ese poder transformador de Dios Amén. pueda hacer todo en su vida. Así que en esta hora vamos a orar en el Amén. nombre poderoso de Jesús. No deje de congregarse, Amén. busque la presencia de Dios, comparta este programa y Amén. deje siempre que sea Dios quien lo guíe a través de su Espíritu Santo en todo momento. Y oramos al Señor y que sea Dios glorificándose en sus vidas. Amén. Amén. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad, por tu amor, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia. Te presentamos la vida de cada persona que nos ve, de cada hermano, de cada hijo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú glorificándote, Señor amado, en aquellos que reconocen su Padre Santo, suficiencia, Señor amado, que solos, oh Dios de la gloria, no pueden hacer nada, no podemos hacer nada, Padre Santo. Reconocemos, oh Dios, que apartados de ti nada podemos hacer. En esta hora, Señor, te pedimos que obres en sus vidas, en sus corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Gracias te damos por ellos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalos de tu paz, de tu gloria, Señor amado, en todo momento, Señor amado, que sea cual sea la dificultad, que eso mismo, Señor, les esté acercando, les acerque a ti, Padre Santo, a que te glorifiquen, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios de la gloria, que podamos, oh Dios amado, cada día rendirnos ante ti, Señor, y estar quietos, Señor amado, porque la guerra es tuya, la victoria, Señor amado, tú ya nos las diste en la cruz del Calvario, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor amado, y te damos las gracias, Padre, por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.